En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver son distintas formas de implementar la interfaz iterable en Java. Lo haremos a través de clases que ya la implementan, como por ejemplo el ArrayList, pero además también veremos cómo podemos personalizar los métodos de dicha interfaz según nuestras necesidades. Para ello implementaremos tanto el método next como el hashNext. Y además, al final del vídeo plantearemos un ejercicio para que se termine de asimilar bien tanto el funcionamiento como la utilidad de los iteradores en Java. Y es muy importante que antes de continuar tengáis claro qué es un iterador en Java. Si no lo sabéis, os recomiendo que antes veáis el vídeo anterior del curso, ya que os explico en detalle qué son los iteradores y cómo se utilizan a la hora de recorrer colecciones en Java. Y bien, aquí tenemos un primer ejemplo de implementación de la interfaz iterable sobre una clase grupo. Dicha clase tiene un nombre, que es una string, y un ArrayList de alumnos. Y de cada uno de esos alumnos tendremos tanto el nombre, como el NIA, como la edad. Al crear una instancia de la clase, únicamente pasaremos un nombre y a continuación inicializaremos ese ArrayList, que en principio no tendrá alumnos. Y luego ya tendríamos métodos adicionales de la clase, como por ejemplo para insertar alumnos, eliminarlos o cualquier otra operación que consideremos. Pero ahora nos vamos a centrar en este método que tenemos aquí abajo, que es public iterator alumno iterator. Y este método, que lo tenemos aquí con un override, lo debemos programar porque estamos implementando la interfaz iterable. Aquí, como podéis ver en la cabecera de la clase, estamos implementando una interfaz. En este caso, iterable alumno. Entonces, realmente esto nos va a proporcionar una forma de recorrer el grupo elemento a elemento. Entonces, dentro de ese grupo deberemos indicarle qué es lo que se va a recorrer. En este caso, lo que haremos simplemente es recorrer el ArrayList de alumnos. Entonces, como la interfaz ArrayList ya tiene implementado el método iterator, como vimos ya en el último vídeo, puedo directamente utilizar lo que me devuelve ese método iterator de la clase ArrayList, que es realmente lo que estamos haciendo. Este return new alumnos.iterator está invocando el método iterator de la clase ArrayList, ya que alumnos es un ArrayList. Entonces aquí realmente estamos reutilizando un iterador que ya está creado en la clase ArrayList. Sin embargo, esto se podría personalizar y para hacerlo deberíamos devolver una instancia de un objeto que implemente la interfaz iterator. Fijaros que no es lo mismo iterable aquí arriba que iterator aquí. La interfaz iterable únicamente tiene el método abstracto iterator. Sin embargo, la interfaz iterator tiene a su vez los métodos que me permiten recorrer esa colección, donde teníamos los métodos next y hashNext. Por lo tanto, si quisiera personalizar la forma de recorrer, debería crear una clase que implemente la interfaz iterator, que es el ejemplo que tenemos en la siguiente diapositiva. Fijaros aquí la diferencia. Aquí estamos creando una clase interna que se llama iterator grupo y que implementa la interfaz iterator alumno. Al implementar esta interfaz me obligará a que defina el comportamiento de los métodos abstractos de esta interfaz, que ahora en este caso son el hashNext y el next. Es decir, debo indicar a través de estos métodos cómo se va a recorrer esa colección. Entonces, en el método hashNext simplemente lo que hacemos es un return de posición menor que alumnos.size. Aquí realmente el size lleva paréntesis porque es el método de la clase ArrayList. Voy a cambiarlo, que no me haya dado cuenta. Entonces, este hashNext me devuelve un booleano, un true o un false, y lo que me devuelva dependerá del valor de posición, que en principio es 0. Entonces, si el ArrayList de alumnos tiene, por ejemplo, 3 elementos y todavía no he empezado a iterar, en principio la posición es 0. Y como alumnos.size es 3, pues esto me devuelve un true. Sin embargo, a medida que vaya utilizando el método next, fijaros que lo que hago es devolver el elemento actual de ese ArrayList a través de get y luego incremento posición al mismo tiempo. Como el más está después, este método lo que hace es devolverme un alumno del ArrayList a través del índice de la posición y luego ya hace el incremento. Por lo tanto, la primera vez que se invoque a next me devolverá el alumno con índice 0
y luego ya se quedará preparado posición con el valor 1 por si quiero hacer de nuevo un next. Entonces, en el momento que se hayan recorrido todos los alumnos, en este caso cuando posición valga 3, al invocar a hashNext, como posición es 3 y la cantidad de alumnos también es 3, esto será falso y con ello hashNext devolverá también un false. Entonces, aquí la diferencia respecto al anterior es que he implementado a mi manera estos dos métodos y aunque aquí lo he hecho de la forma más típica, podría haber incluido cualquier otra condición, como por ejemplo que únicamente me recorra a los alumnos que tienen nombre, o que tienen NIA, o que tengan más de 18 años. Entonces esto nos da mucha más flexibilidad a la hora de recorrer esas colecciones. Luego, de todos modos, haremos un ejercicio para que veáis cómo se puede personalizar este iterador. Entonces, a partir de aquí tenemos una clase iterador grupo que implementa la interfaz iterator con sus propios métodos. Entonces, el método iterator de la clase grupo, lo único que debe hacer es devolver una instancia de iterator grupo, ya que iterator grupo implementa la interfaz iterator. Entonces simplemente hacemos un return new iterator grupo. Sin embargo, habría una tercera forma de hacerlo porque realmente este iterador lo vamos a crear una vez y ya está. Es decir, no nos haría falta ni siquiera crear la clase, ya que es una clase interna y únicamente la vamos a utilizar dentro de este método. Entonces, una forma de hacerlo sería incluso no creando la clase. En vez de hacer un return new iterator grupo, return new iterator alumno. Esto es una interfaz. Entonces, lo que deberá hacer es devolver algo que implemente esa interfaz. Entonces, entre llaves, directamente, puedo poner el private in posición igual a 0 y los métodos. Aquí estamos haciendo lo mismo que antes, pero sin crear esa clase interna. Directamente dentro del propio método, creamos la instancia y entre llaves la implementamos. Entonces, los métodos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es que no creamos ni siquiera la clase. Aquí creamos iterador grupo y devolvíamos una instancia de iterador grupo, mientras que aquí no creamos ese iterador grupo. Devolvemos directamente una instancia de algo que implementa la interfaz iterator alumno. Entonces esto a su vez nos obligará a implementar estos dos métodos. Y para que lo veamos todo esto más claro, vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a crear todo esto desde cero. Para ello vamos a abrir el editor y en primer lugar crearemos la clase alumno. .java. Luego crearemos la clase grupo.java y finalmente la clase instituto.java, que será un main que utilizaremos para probar todo esto. Instituto.java. Entonces en la clase alumno vamos a crear private string nombre, private string NIA y private int edad. Crearemos un constructor con los tres atributos. Seleccionaremos los tres, ok. Quitaremos el javadoc y además vamos a generar getters y setters. Y bien, ahora vamos a pasar a grupo, que, tal y como hemos dicho antes, implementa la interfaz iterable alumno. A continuación, los atributos serían nombre y alumnos, que es un array list, private array list, alumno, alumnos. Crearemos el constructor únicamente con la string, ok. Inicializaremos el array list. Y fijaros que ahora ya me indica aquí un error. Me dice que grupo debe implementar el método abstracto iterable alumno iterator, porque estoy implementando la interfaz. De hecho, si hago clic encima en la bombillita y le digo add unimplemented methods, ya me pone aquí la cabecera de ese método que debo implementar. Entonces aquí podría hacer tres cosas distintas. Como hemos dicho antes, podría hacer un return de new alumnos.iterator. Y con esto ya tendríamos el primer iterador que me servirá para recorrer el grupo. Entonces este iterador realmente hará uso del iterator de la clase ArrayList, el cual me permitirá recorrer cada uno de los alumnos de esa clase. De hecho, si ahora vamos a la clase instituto y creamos un main, aquí lo primero que haremos es crear un nuevo grupo. Por ejemplo, grupo DAM es igual a new grupo. Y le pondremos 1 DAM, de primero de DAM. Y a continuación vamos a agregar alumnos. Para ello nos hará falta un método que me permita agregar alumnos al grupo. Esto lo podemos hacer aquí rápidamente a través de un método public void agregar alumno, pasándole una instancia de un alumno y simplemente haciendo un alumnos.add.
Esto ya nos permitirá añadir alumnos a este grupo. Y para que me quite la advertencia voy a poner también el getter del nombre. Quitaremos el javadoc, lo pondré aquí abajo. Volveremos de nuevo al main y ahora ya podemos hacer dam.agregar alumno. Y aquí una instancia de un alumno, por ejemplo, new alumno, y le llamaremos Pep con el NIA 1111A y edad 15. Y voy a agregar unos cuantos más, por ejemplo todos estos. Y además, para que se visualicen bien los datos, en la clase alumno también voy a añadir el toString. Generaremos un toString donde me muestre el nombre, el NIA y la edad. El típico toString que me pone pues el nombre de la clase y entre corchetes cada uno de los atributos separados por comas. Entonces, si ahora yo quisiera recorrer este grupo para ver la información de cada uno de los alumnos, lo podría hacer a través de un iterador, ya que el grupo tiene ese método iterator. Entonces lo podría hacer de la siguiente forma. Podría crearme aquí un iterator alumno, iterador grupo, por ejemplo, y será igual a dam.iterator. Importaremos javautil de iterator y aquí ya tendríamos ese iterador que me va a permitir recorrer los alumnos del grupo dam. Este método que vamos a utilizar realmente es el que hemos creado aquí dentro, que me devolverá el iterador de la clase ArrayList. Entonces, yo ahora, por ejemplo, aquí podría tener un bucle while, pasándole, pues, iterador grupo hasNext, es decir, mientras en el iterador queden elementos que recorrer, pues lo que haremos es un sysout de iterador grupo.next. Esto me devolverá la instancia actual de ese iterador y como la tengo en un println, me mostrará los datos a través del toString de la clase alumno. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, me obtiene cada uno de los alumnos de ese grupo. Incluso, ahora lo podría recorrer con un for each. Lo que sucede es que tenemos el problema que comentamos en el vídeo anterior, que para recorrerlo puede que me valga, pero si quiero hacer modificaciones a medida que lo voy recorriendo, me puede dar problemas. Sin embargo, sí que podría hacer el típico recorrido elemento a elemento. Esto lo podría hacer pues, directamente con un for each sobre dam. Dam es un grupo, pero como el iterador realmente está recorriendo elementos de tipo alumno, yo podría hacerlo de esta forma. Incluso aquí dentro hago un sysout de A y de nuevo si lo ejecutamos me muestra los alumnos de ese grupo. Y fijaros que aquí en este caso esto no es ninguna ArrayList, ni ninguna colección, ni ningún array. Es una instancia de la clase grupo. Que aunque internamente sí que tiene ese ArrayList, pero en principio nosotros aquí lo vemos como una instancia de la clase grupo. Y se puede recorrer, porque tenemos el método iterator que itera a través de instancias de la clase alumno. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes. Ahora vamos a reprogramar grupo para que no utilice el iterador de la clase ArrayList, que era el segundo ejemplo, sino que utilice una instancia de una clase interna que crearemos que implementa la interfaz iterator. Entonces aquí de nuevo, pues private class iterator grupo implements iterator alumno. Entonces abrimos unas llaves y aquí automáticamente me muestra el error. Pulsamos en la bombillita y add unimplemented methods y automáticamente me muestra los métodos abstractos que obligatoriamente debo implementar al haberle indicado el implements iterators alumno, que son el hasNext y el next. Entonces aquí vamos a poner lo mismo que teníamos en la diapositiva. En primer lugar un private int posición igual a 0. El hasNext lo único que hará es un return de posición menor que alumnos.size y finalmente next lo que hará es un return de alumnos.get posición más. Con esto ya tendríamos la clase que implementa la interfaz iterator alumno. Entonces aquí en el return ya podemos devolver una instancia de new iterator grupo. Y tendríamos esa segunda forma de implementarlo. Si volvemos al instituto y lo volvemos a ejecutar, el funcionamiento sigue siendo el mismo, todo funciona bien. Sin embargo, aquí se podrían crear restricciones. Por ejemplo, aquí como tengo un NIA null, podría indicarle que este iterador únicamente me muestre a aquellos alumnos que tengan NIA.
que de hecho es el ejercicio que vamos a hacer al final del vídeo. Pero antes de ello, vamos a ver la última forma de implementarlo, que era sin crear esa clase interna. Directamente, en vez de poner new iterator grupo, lo que vamos a devolver es new iterator alumno, abriendo unas llaves, y dentro de esas llaves vamos a incluir toda esta clase. No hace falta poner ya el implements, porque automáticamente al poner new iterator alumno me obliga a implementarlo. Entonces control X y control V. Borraremos la clase interna. Y aquí importante, me está dando un error porque todo esto realmente va en la misma instrucción que el return new iterator. Entonces esta es la llave de apertura de esta instrucción y esta es la llave de cerrado. Entonces como esto es una instrucción, aquí debemos poner un punto y coma. Y ahora ya no me dará ese error. Importante este detalle si lo hacemos de esta forma, ya que no lo había comentado antes. Entonces ahora si de nuevo volvemos y lo ejecutamos, continúa funcionando bien. Y bien, vayamos de nuevo a la presentación y para terminar tenemos el siguiente ejercicio, que es configurar el iterador para que el método next únicamente devuelva alumnos que tengan NIA, es decir, que el NIA no sea nulo. Entonces, como podéis ver aquí, es una forma de personalizar ese iterador para que únicamente nos muestre aquella información que nos es útil. En este caso, alumnos que tienen NIA. Entonces, como siempre, lo mejor es que intentéis resolverlo primero por vuestra cuenta y una vez lo hayáis intentado y lo hayáis pensado un poco como mínimo, luego ya sigáis con el vídeo y veáis la solución. Bien, yo voy a pasar ya a resolverlo y aquí tendríamos la solución. En este ejemplo, el método next no lo cambiamos, ya que el método next se podrá utilizar siempre y cuando ese alumno tenga NIA. Entonces realmente lo que hay que cambiar es el hashNext. Como podemos tener más de un alumno que no tenga NIA, lo que debemos hacer es recorrer a través de un bucle los alumnos hasta que encontremos un alumno que tenga NIA. Aquí lo que hacemos es, mientras posición menor que alumnos.size, es decir, mientras queden alumnos por recorrer, seguiremos dentro del bucle, pero luego le concatenamos una condición, y es que el alumno actual, accedemos a través del nombre de la array list.getPosición, si ese getNIA es igual a null, entonces incrementamos la posición. Entonces vamos incrementando hasta que encontremos un alumno que tenga NIA. En el momento que un alumno tenga NIA, el bucle termina y paramos de incrementar la posición. Para terminar hacemos un return de posición menor que alumnos.size. Porque si, por ejemplo, hubieran 3 alumnos y ninguno tiene NIA, al final se ha ido incrementando la posición hasta el último valor, que sería el 3. Entonces, en ese caso, como no hay que devolver ningún alumno, porque ninguno tiene NIA, posición será 3 y alumnos.size también, esto devolverá un false y directamente el hashNext nunca me va a devolver un true. Sin embargo, el método next no tendría ningún cambio, ya que únicamente extraeremos de ese ArrayList cuando hayamos encontrado un alumno que tenga NIA. Entonces vamos a aplicar este último cambio sobre el editor. Para ello iremos al método hashNext, pegaremos aquí. Si ahora volvemos al ejemplo del instituto, en este caso, este cal de aquí no lo deberá imprimir. De hecho, voy a quitar el de arriba para que no haya confusión. Entonces me deberá mostrar Pep, Tom, John, Sam y Tim. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, cal no lo imprime, porque tiene el NIA a null. Sin embargo, si ahora en vez de hacerlo sobre el iterador, yo hiciera un for each, al igual que he hecho antes, sobre los alumnos del grupo DAM, y hago un sysout, ahora al ejecutarlo, fijaros qué sucede. Cal tampoco aparece. Esto es porque el for each internamente está utilizando esos mismos métodos. De hecho, si aquí pusiera a null todos estos, ahora me mostraría solo Pep, Tom y John. Entonces, si lo que queremos es recorrer únicamente los alumnos, en este caso, lo podríamos hacer a través de un for each o a través del iterador. Sin embargo, como ya vimos en el último vídeo, si lo que queremos es modificar la colección a medida que la recorremos, porque queremos borrar algún elemento o cualquier otra operación parecida, en ese caso siempre debemos utilizar el iterador. De lo contrario, como ya vimos, se pueden producir excepciones porque en ocasiones se modificará el tamaño de la colección a medida que se recorre. Aquí de hecho incluso podríamos poner un método en grupo que sea listar alumnos. Por ejemplo, public void
listar alumnos. Y podríamos utilizar ese iterador para listar cada uno de esos alumnos. Entonces aquí si por ejemplo hago el for each y lo hago sobre alumnos, y aquí hago un sysout de A, ahora si voy al main, introduzco dam.listar alumnos y lo ejecuto, fijaros que ahora me aparecen los que están a null, pero esto sucede porque realmente aquí estoy recorriendo el array list de alumnos. Aquí ya no estoy utilizando como intermediario la clase grupo, que es lo que hacía antes. De hecho, si de nuevo aquí hago ese for each, pero ese alumno lo hago sobre dam, esto es un grupo, ahora, si los listo de nuevo, aquí ya no me muestran los que están a null, porque está utilizando el for each sobre una instancia de dam, y dam a su vez tiene su propio iterador, por lo tanto este for each lo utiliza. Importante ver esta diferencia. Estos que están a null, de arriba, aunque veáis que hay a null, todos estos se corresponden con esta instrucción de aquí, mientras que estos tres se corresponden con este bucle for each de aquí. Por lo tanto, si quisiera que funcionara del modo que teníamos pensado, es decir, que únicamente me muestre aquellos que no tengan el NIA como valor nulo, entonces en listar alumnos debería utilizar el iterador. Entonces, como ahora aquí no tengo ni la clase interna, lo que debería hacer es iterator alumno, iterador grupo, por ejemplo, y será igual a iterator. Entonces estoy utilizando este método que tengo aquí abajo y luego ya, a partir de ese iterador grupo, puedo utilizar el bucle while con la condición iterator grupo.hasNext y luego dentro del bucle hacer un sysout de iterador grupo.next. Entonces, ahora el método listar alumnos, ahora sí que me los va a imprimir según las restricciones del iterador. Es decir, cuando invoque a listar grupos, sí que va a tener en cuenta esta restricción de aquí y únicamente me mostrará aquellos alumnos que tengan NIA dentro del grupo. Si volvemos de nuevo a instituto y ahora lo ejecutamos, esto se corresponde con listar alumnos de la instancia dam de la clase grupo y esto se corresponde con el for each. Ambos ahora realmente hacen lo mismo, ya que ahora este método sí que utiliza el iterador. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos interfaces adicionales que nos van a permitir comparar los elementos de una colección. Para ello se verán tanto la interfaz comparator como comparable. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.